Cuando empecé a estudiar los hallazgos más controvertidos de la historia de Estados Unidos, lo tuve claro, nuestro mundo está lleno de sorpresas. Hechos históricos aparentemente familiares pueden no ser lo que parecen. Estamos acostumbrados a ciertos relatos que se han grabado en nuestra mente desde la infancia, pero de vez en cuando aparecen descubrimientos que ponen en tela de juicio todo lo que sabemos. Y aunque algunas de estas historias pueden parecer controvertidas o incluso fantásticas, nos hacen pensar en lo poco que podemos saber sobre el pasado. Tomemos, por ejemplo, la historia de los vikingos en América. Desde niños nos han contado que Cristóbal Colón fue el primer europeo que pisó suelo americano en 1492. Pero resulta que eso dista mucho de la verdad. Curiosamente, Colón nunca pisó tierra firme en Norteamérica. En su lugar, según algunos historiadores y arqueólogos, los primeros europeos que visitaron realmente la tierra fueron los vikingos, liderados por Leif Erikson, que llegaron a las costas del actual Canadá allá por el siglo X. Este descubrimiento cambia por completo nuestra concepción de los primeros contactos de Europa con América. Resulta que los vikingos eran auténticos exploradores, y sus historias, recogidas en las sagas islandesas, parecen ahora más creíbles que nunca. Estas sagas cuentan cómo los hombres del norte construyeron sus hogares en el Nuevo Mundo, conocieron a los nativos y finalmente se vieron obligados a abandonar la tierra debido a conflictos con ellos. Este acontecimiento pone en tela de juicio a todos aquellos que se aferran a la versión tradicional de la historia y plantea la siguiente pregunta: ¿cuántas páginas olvidadas de la historia siguen sin ser reconocidas? Otro ejemplo es la historia del tesoro escondido de Forrest Fenn. Quizás sea una de las historias más intrigantes y trágicas de los tiempos modernos. Fenn, veterano de las Fuerzas Aéreas y marchante de arte, decidió dejar atrás algo más que un recuerdo. En 2010 publicó sus memorias, en las que afirmaba haber escondido un cofre del tesoro valorado en unos $2 millones en algún lugar de las montañas rocosas. En el libro había un poema que contenía pistas sobre el paradero de este tesoro. Durante 10 años, miles de personas buscaron este tesoro, algunas con entusiasmo y otras con verdadera obsesión. Y, por desgracia, para algunos esta búsqueda se volvió trágica, al menos 5 personas murieron intentando encontrar el preciado cofre. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿dónde acaba la pasión y empieza la temeridad? Un estudiante, Jack Stubb, encontró finalmente el tesoro y lo vendió en 2022 para pagar sus deudas estudiantiles. Por un lado, es una historia de triunfo, pero por otro, nos recuerda que no todos los cuentos de hadas acaban felices para siempre. Pero la historia de Fenn no acabó ahí. Durante la búsqueda, mucha gente empezó a cuestionar la realidad de sus afirmaciones. ¿Estaba realmente escondido el tesoro o se trataba de un elaborado engaño? Los críticos argumentaron que el propio Fenn podría haber sido un fraude que utilizó la búsqueda como una forma de llamar la atención sobre sus libros y su personaje personal. Además, algunos de los cazadores de tesoros estaban tan entusiasmados con la idea de enriquecerse que no solo acecharon a Fenn, sino que entraron ilegalmente en su casa, con la esperanza de encontrar pistas adicionales. Fenn ha recibido incluso acusaciones de fraude, pero siempre las ha negado con vehemencia. La historia del hallazgo de una campana en el carbón también plantea muchas preguntas. En 1944, en Virginia Occidental, un niño de 10 años, Newton Anderson, encontró una campana de cobre dentro de un trozo de carbón. ¿Y si el carbón se formó realmente hace millones de años, cómo llegó allí este artefacto? Los creacionistas se apoderaron inmediatamente del hallazgo, afirmando que demostraba la existencia de antiguas civilizaciones mucho antes de que los científicos creyeran que existieron los primeros seres humanos. Este descubrimiento, como muchos otros, nos hace preguntarnos hasta qué punto es fiable nuestro conocimiento de la historia geológica del planeta. Pero, por otra parte, plantea la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto son fiables los recuerdos del propio Anderson? ¿Podría haber recordado los detalles con tanta claridad décadas después? Y quizá esa campana acabó en el carbón en algún otro escenario más prosaico,
pero no por ello menos interesante. Esta historia deja muchas preguntas sin respuesta y nos recuerda que no todos los hallazgos pueden explicarse fácilmente en términos de la ciencia moderna. Pasemos al siguiente descubrimiento enigmático, las figurillas de oro de la civilización quimbaya de Colombia. Estos pequeños pero detallados artefactos, parecidos a aviones modernos, han provocado una tormenta de discusiones. Algunos sugieren que son la prueba de que los pueblos antiguos conocían la aviación mucho antes que los hermanos Wright. Los defensores de la teoría del astronauta ancestral han llegado incluso a plantear la hipótesis de que estas tecnologías fueron un regalo de los extraterrestres. Personalmente, creo que estas versiones son demasiado fantásticas, pero sin embargo no se puede dejar de admitir que estas figuritas son sorprendentemente parecidas a las máquinas voladoras modernas. Hay que tener en cuenta el contexto, la cultura quimbaya era conocida por su habilidad para la joyería y la creación de ornamentos simbólicos. Tal vez estas figurillas no fueran más que expresiones artísticas de sus ideas sobre el mundo, y no se ha apropiado atribuirles ningún conocimiento secreto. Pero, de nuevo, la historia está llena de sorpresas y, quién sabe, tal vez algún día surjan nuevas pruebas que nos hagan reconsiderar nuestras opiniones. Por último, una de las historias más sorprendentes es el hecho de que Walt Disney, a quien muchos consideramos símbolo del sueño americano y creador de buenas y brillantes historias, fuera espía del FBI. Durante la Guerra Fría, Disney, como muchos otros, sucumbió a la paranoia y empezó a colaborar con el gobierno, delatando a sus colegas de Hollywood sospechosos de simpatizar con el comunismo. Era un periodo oscuro de la historia de Estados Unidos, cuando el miedo a la amenaza comunista estaba en su punto álgido y la gente perdía su trabajo e incluso su libertad por culpa de falsas acusaciones. Disney no solo espió a sus empleados, sino que testificó contra ellos, contribuyendo a la destrucción de sus carreras y sus vidas. Este hecho, por supuesto, ensombrece la imagen del puro y virtuoso Walt Disney. Sinceramente, ahora me resulta difícil ver sus películas sin cierta sensación de amargura. Quizás sea este un ejemplo de cómo los ideales y la realidad pueden entrar en conflicto, incluso en la vida de quienes crearon todo un imperio basado en un sueño. Caramba Cambara, al principio fue el Big Bang, luego aparecieron los microorganismos y ahora el mundo tal y como lo conocemos. Pero en el año 44, en Acambara, México, encontraron una refutación plausible. Un alemán, Waldemar Hull, se topó con figurillas que representaban criaturas prehistóricas y seres humanos. Con el tiempo, Hull desenterró más de 30.000 de estas esculturas e, intrigado, decidió someterlas a examen. Los análisis realizados en 1972 sugirieron que habían sido creadas en el año 2500 a.C. Tras conocer estas maravillosas estatuillas, los partidarios de la teoría de la Tierra joven dijeron que demostraban que el planeta empezó a existir hace varios miles de años, como se describe en el libro del Génesis. En su opinión, el mundo se creó en 6 días, y las figurillas de Acambar, supuestamente creadas por una antigua civilización, confirman que los humanos coexistieron una vez con animales prehistóricos. Es decir, supuestamente montaban dinosaurios. No lo creo. Si nos fijamos en las figuritas, no muestran signos de envejecimiento o suciedad, lo que refuta la afirmación de que tienen miles de años. Por si fuera poco, las investigaciones realizadas en 1976 y 1978 demostraron que las estatuas se hicieron en los años 30 y 40, cuando las encontró Yule de Mineral. Nadie sabe quién hizo las estatuillas ni cómo llegaron allí, pero probablemente fue una broma de los lugareños. ¿Qué opina usted? ¿Prueban las figuritas la teoría de la creación del mundo o es solo una broma? Escribe en los comentarios. Caminando con dinosaurios en nuestro tiempo. Los científicos han llegado a una conclusión sobre la evolución. Hace mucho tiempo había dinosaurios, luego un asteroide impactó contra la Tierra, aniquilándolos a todos, y los mamíferos pudieron por fin empezar a evolucionar. ¿Está cerrado el caso, o aún no lo está? Vamos a sumergirnos en el río Paluxy en Texas.
Es donde se han encontrado más huellas de dinosaurios en el país. En 1908 se encontraron fósiles allí durante una inundación. Era imposible no darse cuenta de que algunas de las huellas parecían huellas humanas. Pero, ¿qué hacían las huellas humanas junto a las de dinosaurios? Hay 60 millones de años entre los dinosaurios y la aparición de los humanos en América. Clifford Padry, geólogo y acérrimo creacionista, creía que las huellas se habían dejado hace 4.800 años, presumiblemente durante el diluvio universal. Fue el diluvio el que enturbió el agua y preservó las huellas para siempre. Los partidarios de una tierra joven, aquellos que creen que Dios creó el mundo, citan las huellas como prueba de que el mundo se creó en una semana y los humanos y los dinosaurios pudieron convivir. Pero espera, ¿no afirmaban los creacionistas que el diluvio ocurrió hace 300 millones de años cuando encontraron esa campana de Virginia? No he leído la Biblia, pero estoy seguro de que menciona un gran diluvio, y es poco probable que durara 300 millones de años. Y los paleontólogos han señalado que las huellas que se llaman humanas probablemente fueron dejadas por otros dinosaurios, como los compsognatos. Con el tiempo, la erosión les dio el aspecto de huellas humanas. ¿Coexistieron dinosaurios y humanos? Si es así, ¿por qué nunca se mencionan en la Biblia? Si hubiera dinosaurios en la Biblia, los servicios religiosos serían mucho más interesantes. Cuando pienso en ello, todas estas historias me producen sentimientos encontrados. Por un lado, nos recuerdan que la historia no siempre es tan simple y sencilla como nos enseñan en la escuela. Por otro, nos hacen ser cautos sobre cómo interpretamos los nuevos descubrimientos y en qué versiones del pasado confiamos. ¿Qué opina de todos estos misteriosos y controvertidos descubrimientos? Personalmente, creo que muchos de ellos se parecen más a historias interesantes que a pruebas fehacientes, pero eso no los hace menos fascinantes. Puede que nunca sepamos toda la verdad, pero es esta incertidumbre la que hace que la historia sea un campo tan apasionante de explorar. Al fin y al cabo, siempre hay algo nuevo que descubrir y discutir.